Hola, ¿qué tal? Soy Carol Vega del Bosque Esencial. Hoy vamos a hablar con Sara de Terapias Natural sobre numerología en base 22. Es una terapeuta que tiene una larga trayectoria en diferentes áreas. Mírala. Ay, no, esta no es. Pero bueno, hola Lourdes, hola Sara, a ver si ahora conseguimos que entre. Vale, pues la invito yo. A ver. Algo pasa que no acaba de entrar. Ahora, tú te ves. Yo me veo, pero no te veo a ti. Bueno, supo. Lourdes, ¿tú nos ves? Lourdes Oriol. Si nos. Adriana, ¿nos ves tú a las dos? Bueno, a ver si alguien no. Sí, Lourdes dice que nos ve a las dos. Pues ya está. Vale. ¿Me Vale. oyes bien, Carol? Yo sí, tú. Sí, sí, lo que pasa es que al entrar se me ha desconectado los auriculares, pero si me oyes bien, ningún problema. Sí, Vale, dice que, que nos ven a las dos. Vale, perfecto. ningún problema. Eso es lo importante al final. Sí, Bueno, aquí yo les estamos, decía. ¿no? Sí, ha costado, pero ya está. Como decía mi suegra, lo bueno se hace esperar. Pues eso, Ahí está. eso es. Dice que se nos escucha bien y que se nos ve bien. Perfecto. Vale, pues perfecto. Al menos si tú te ves, tienes claro que tú te puedes ver. Y más o Exactamente. menos es que si no nos veíamos mutuamente era mucho más difícil. Mm. Vale. ¿Qué es la numerología y quién es Sara Morillas? Bueno, Sara Morillas, ante todo, es persona, es mujer, es mamá, es muchas cosas, pero soy terapeuta. Soy terapeuta holística, terapeuta emocional, como se quiera decir, ¿no? Sí, Como bien dices, llevo una larga trayectoria en las terapias, en todo lo que es energético. Empecé la andadura, digamos, de manera más oficial en el año 2010, iniciándome en el primer nivel de Reiki, y desde ahí ha sido un no parar, ¿no? Tengo varias herramientas, todas empezadas siempre a modo, digamos, personal, ¿no? Este punto que queremos todos de ir un poco más allá, de sí, entendernos, conocernos, sanarnos, ¿no? sí, Y transitar y trascender, pues a veces dolor, ¿no? A veces incomodidad y sí, a veces incomprensión. sí, Y luego, pues yo creo que como cualquier terapeuta que hemos empezado así a partir del propio trauma, te sí, das cuenta que como las herramientas que descubres funcionan porque tú te has testado, pues ahí entra el quiero más, quiero compartirlo, ¿no? Quiero trasladarlo y acompañar a los demás con cosas que a mí me funcionan. sí. Y ahí estamos, pues igual que soy maestra de Reiki Sistema Usui tibetano, pues instructora de Yoga Nidra, estoy muy familiarizada con la aromaterapia y bueno, digamos que mi parto más reciente, ¿no? Mi último embarazo a nivel terapéutico ha sido pues la numerología en base 22. No sé si llegó por casualidad o no, creo que no existen las No. casualidades. A partir de una amiga que tenía un libro de numerología, pues que empiezas a asociar los números, ¿no? A diferentes cosas que pasan, pues se despertó algo más en mí. Y como hacemos todos, googleazo, empiezas a buscar y descubrí. Descubrí primero a Sandra Bollman, que me hizo pues un nivel inicial para tener una visión global de lo que es la numerología en base 22. Y como quise un poco más, seguí haciendo googleazos y apareció pues Alex Pozo y su academia. Y ahí pues inicié un camino que sé que nunca terminará hasta el punto pues que ya soy numeróloga profesional, pero ahí estamos, ¿no? A la par que, digamos que aplicando la herramienta, pues seguir en esta formación continua, ¿no? ¿Qué es la numerología, Carol? Sí, Pues, pues es una maravillosa herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. sí, Si lo tuviéramos que comparar con algo más tangible, más factible, que la gente lo entendiera, pues yo lo veo como una brújula vital. Esa, ese reloj que es como un coach, ¿no? sí,
que te va acompañando. Como dice Alex Pozo, ¿no? Y todos los que formamos parte de su Academia de Numerología, es esta cajita de herramientas, ¿no? Este manual de instrucciones, porque no es lo mismo montar un mueble del IKEA sin el manual que montarlo con Sí, manual. Entonces, digamos que el mueble se monta igual, pero es de una manera pues más fluida, más llana, ¿no? Incluso pues más divertida y más y agradable, no te ¿no? sobran piezas, Ni te faltan, ni te faltan, pero que a casi veces siempre también sobran, faltan. ¿eh? Exactamente, exactamente. Y al final, pues bueno, para que se entienda, todos son números. Eso Sí, creo que todos lo tenemos claro. Y todos los números son energía. sí, Cada número tiene una energía, ¿no? Entonces, así como a mí me gusta compararlo con la astrología, ¿no? Así, porque la carta natal es, la gente está muy familiarizada, ¿no? O que no sí, este concepto, pero siempre lo asociamos a la astrología, ¿no? sí, Bueno, pues digamos que si la carta natal va en función de estos planetas, ¿no? De las casas, de los zodíacos, etcétera, la carta natal de numerología en base 22, pues también parte de la fecha de nacimiento y digamos que a partir de esta, con unos cálculos y digamos, unas posiciones, pues se configuran unos números. Y estos números, digamos que es tu código circuito energético numérico, podríamos decir, con el que tú estás configurado. vale, Yo siempre digo que lo que sería la carta, ¿no? El mosaico que se forma es como si tú fueras el entrenador del sí, partido de tu vida. sí, Las posiciones que nosotros llamamos pilares serían las posiciones, ¿no? De los jugadores en el campo y los números serían los jugadores con los o sea, con los números que sí, llevan en la sí, sí, camiseta. sí, Cada sí, jugador tiene una función concreta y sí, actúa según este número que lleva en su camiseta. claro, Y tú eres el entrenador que diriges cuando sabes, ¿no? claro. Entrenar, jugar, las posiciones, quiénes son tus jugadores y con qué números juegan y en qué posiciones juegan. A partir de ahí sales a ganar, porque no hay otra. Sí, sí. Si ¿Y qué lo diferencia la mm, numerología común 9, que es lo que mm, generalmente hacemos, de la de 22? Porque yo conocía la otra y gracias a mm, ti mm, investigué, como dices tu googleazo, pues eso, busqué sí, qué era la numerología en base 22, ¿no? Me sorprendió, ya te busqué antes de que nos viéramos en el Congreso de Terapeutas y busqué exacto. qué era el número lo de numerología base 22 porque Mm, para mí era muy desconocido, yo no lo conocía. ujú. Pues bueno, digamos que yo tampoco las conozco todas, sé que hay varias. Quizás la más conocida, ¿no? La más expandida es la numerología en base 9 y Sí, ahora últimamente se está hablando mucho de la en base 22. Lo poco que yo conozco de la numerología en base 9, que sobre todo ninguna es mejor ni peor que la otra, no. la base 9 es más pitagórica y todo se reduce a un dígito. Por eso es base Mm, 9. Ya no se contempla llegar al peldaño 10. Es más pitagórica, digamos, y igualmente también se habla de estos eneagramas, ¿no? De la energía que sí, tiene cada uno de los números. Si vamos a esta numerología en base 22, la trayectoria de números nos llega hasta el 22. Y además claro. se contemplan cuatro números maestros, cuatro números más elevados, porque tienen una energía más elevada. Ah, la numerología en base 22, además, parte de los 22 arcanos del tarot de Marsella. Por eso también hay estos 22 números, que va del 1 al 22 y luego tenemos estos maestros, como bien he dicho, que son el 26-8, el 33, 33-6 y el 44. Sencillamente, digamos que como contempla más personalidades, podríamos decir, ¿no? Más números, más Sí, energías, es como ampliarlo. Pero insisto, ninguna numerología es mejor que la otra, pero evidentemente es como todo. No es lo mismo leerte el resumen de un libro o el prólogo que leerte un libro entero, ¿no? no, claro. Ahí está. Pero al final todas son buenas. Esta a mí me apasiona, a mí me ha servido y me sigue sirviendo muchísimo, porque cuando ves cuál es tu circuito, ¿no? Tu circuito energético, Sí, te entiendes, hay mucha compasión, hay mucha comprensión, detectas, ¿no? Porque descubres en qué, ¿cómo decirlo?, ¿no? En qué carriles de la autopista has vivido durante mucho tiempo, pero también descubres en qué carril, que es el del medio, puedes llegar a estar y desde ahí solo puedes ofrecer tu mejor versión. Por consiguiente, es una herramienta que
primeramente, ¿no? Digamos, hacia esta parte pues más de tomar conciencia, terapéutica, llámalo como quieras, pero luego es una herramienta preventiva, porque al final es una guía práctica para llevar tú tu propio camino de una manera coherente a tu esencia y desde el carril del medio, ¿no? Que digo yo. Eso está Entonces, bien. claro, ahí ya uno no vive dando vaivenes, no vives haciendo el ensayo-error y no aprendemos a base de hostias. Que a mí esto me gusta mucho decirlo. Digamos que te ahorras tiempo en aprendizaje, ¿no? Pues Andas de sí, otra manera. Mm, sí, 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 mm, sí, sí. Tú también eres tarotista, por mm. eso lo de los 22 arcanos, es que yo voy tengo una libreta y yo voy apuntando. Ah, vas con chuleta. Yo voy apuntando, no, al revés. Apunto, si tú dices algo que me llame la atención, me lo Claro. apunto. Entonces, como has dicho lo hago siempre, ¿eh? Tengo la manía de tener Mm. una libreta. No, pero está muy Siempre bien. necesito tenerla. Sí, ¿Y por yo soy... qué los...? Dime, dime. Exacto. No, 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 Mm. no, lo de tarotista iba por Sí, ahí. y bueno, tarotista, taróloga, llámalo como quieras. Es muy curioso porque a mí el tarot siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Siempre. Al final todo lo Mm, energético. sí, Y llegó un momento en mi vida, pues que me formé. Hice un curso de 2 años, integrando arcano por arcano, porque en este curso yo también hice mi propio, digamos, proceso de autosanación, de autocomprensión, ¿no? Porque al final vale, es lo que llamamos el viaje del loco. Todos los arcanos están y los hemos transitado en nuestra vida, ¿no? sí, Entonces, a partir de aquí, cuando entró la numerología en mi vida, digamos que primero hice esta asociación porque dije, ¡buah! Digo, pero si la energía de los números de numerología es la misma energía que tienen los arquetipos del tarot de Marsella, ¿no? Y ahí incluso yo dije, ahora sé por qué hice primero este camino del tarot, ¿no? Porque siento que en mí hay esta alquimia, ¿no? Esta fusión, mm, y no concibo ya una, ¿cómo decirlo?, una herramienta sin la otra. Yo creo que claro. en mí concretamente se complementan, ¿no? Y es una herramienta única que tú la utilizas a tu manera y a tu manera de ver, con lo cual Exacto. es totalmente personal cuando haces una terapia, porque Ujú. sí que puedes utilizar dos terapias como numerología y tarot, pero al mezclarlo ya estás haciendo una sinergia de dos cosas que igual son más, porque como tú dices, también eres maestra de Reiki, también tienes formación en aromaterapia, entonces al final acabas mezclando un poquito todo. Exacto, exacto, sí, porque, bueno, al final yo creo que todos los terapeutas acabamos ahí, ¿no? Sí, Vas aprendiendo técnicas, el método de cada técnica, pero luego llega un momento que hay esta propia fusión, sí, ¿no? Ahí es donde pones tu sello propio, ¿no? Porque sí, a mí yo, por ejemplo, que vengo del mundo del turismo, yo estudié turismo y muchos años trabajé en hoteles, tuve un director que siempre nos decía, ¿no? Cuando varios hoteles tienen las mismas estrellas, el estándar es el mismo, ¿no? Y ahí lo único que nos diferencia del resto es el valor añadido del equipo humano. claro. Entonces, yo creo que los terapeutas es exactamente lo mismo. Es este valor añadido, ¿no? Es este sello, ¿no? Esta denominación de origen que seríamos nosotros mismos, ¿no? El cómo trasladamos Sí, herramientas que los demás también tienen, ¿no? Entonces no somos ni mejores ni peores que los demás, no hay que entrar en comparativos, pero sí que es verdad que cada uno tiene que también cada consultante o paciente conecta de una manera o de otra con el terapeuta, ¿no? Que elige o sí, el maestro que elige, ¿no? sí. Y yo creo, Ayer, dime. ayer hiciste una charla taller Ay, sí, con, no sé si erais 10 o 11 más pues sí, aparte sí. tuyo, o 10 o 11 y cada uno seguro que tenían números distintos y Sí, personalidades totalmente distintas. sí. Entonces, bueno, yo no pude estar, porque tenía que estar en la tienda, pero seguro que fue Sí, porque súper además yo esto interesante. lo tenía pendiente. Yo no voy con libreta, pero tengo mucha memoria. Y una de las cosas que quería agradecer en este directo es primero agradecerte a ti la confianza. El Congreso, ¿no?, Internacional de Terapeutas, de la Cooperativa Sí, de Terapeutas, nos unió, ¿no? Nos sí, puso en el camino. sí, A partir de ahí, pues se creó una sinergia muy bonita, nos entendimos muy bien y bueno, sí, pues tú tienes un espacio, yo tengo una herramienta y hemos podido fusionar esto, ¿no? sí, Lo de ayer fue maravilloso, primero porque a mí lo que más me llamó la atención y ahí vi el interés real,
es que no falló nadie y todo el mundo vino puntual. Y yo esto creo que es las ganas de estar, ¿no? Y el compromiso Sí, para con uno, sobre sí, todo. Había mucha curiosidad, apenas nadie conocía la numerología, pero había muchísima curiosidad. Lo increíble fue que teníamos desde una señora de 80 años a gente muchísimo más joven que quizás rozaba los 30, ¿no? Y con esto te das cuenta que no porque hayamos vivido ya una vida muy larga o casi toda, no quiere decir que no queramos hacer o entrar en el proceso de autoconocimiento. Y eso, totalmente. ahí está. Parece que, bueno, como ya tengo la vida hecha, pues ya, porque el poderte dar cuenta, tomar conciencia de quién eres, de por qué te comportas como te comportas o por qué lo has hecho, ¿no? Si Sí, la vida prácticamente está toda vivida, te da mucha paz. Yo, además, esto lo puedo expresar en primera persona. A mí el poder ver cómo estaba yo codificada energéticamente hablando, me dio mucha paz y comprensión en situaciones que había vivido, con reacciones que había tenido, porque ¿quién no ha tenido, ¿no?, momentos de autorrechazo, ¿no?, por cosas que hemos hecho sí, o dicho, ¿no?, o que no hemos sí, estado orgullosos. sí, Pero esto, en un momento, esto forma parte de nosotros, ¿no? sí, Pero cuando tú le pones luz, hay otra comprensión. Entiendes el por qué ha habido reacciones o por qué nos hemos detonado y, como digo, con la numerología automáticamente recuperas tu poder, tu autoestima, entiendes quién eres en esencia, automáticamente puedes gestionar muy bien situaciones de estrés y de ansiedad, sí, puedes autogestionar tus emociones. ¿Y esto qué hace? Que no vayas dando tumbos de palo en palo, ¿no?, de bofetada en bofetada, sí, porque entras en esta autorregulación y sí que puedes ir a extremos, pero qué sí, placer poder ir a los extremos desde la máxima serenidad y autocontrol, poner límites sanos, porque al sí, final la mayoría de las veces es cuando uno no sabe poner límites, se siente atacado, entra en modo defensa. ¿Y qué pasa cuando hay una sensación así? Pues que cuando tenemos miedo o atacamos, ¿no?, a lo masculino, que es que sí, nosotros salimos, atacamos, agredimos, ¿no?, nos ponemos en sí, esta parte tan masculina, o al revés, nos hacemos muy pequeñitos, vamos a esta energía femenina, al extremo, y nos hacemos muy pequeños. Y aquí lo importante es que seamos hombres o mujeres, tenemos que entender que hay dos hemisferios, el masculino y el femenino. Y lo ideal es tener en equilibrio los dos. Esto que hablamos del yin y el yang, ¿no? y el Oscuro, yang. luz. El centro. Porque seamos hombres o mujeres, las dos energías están. En el Sí, momento en el que entramos en estrés, ansiedad y nos detonamos, es cuando podemos irnos ahí. La numerología te brinda esta visión. Te muestra en qué vibración estás, ¿no?, de cada uno de los números que te muestra tu fecha de nacimiento, porque no siempre estamos en la parte equilibrada de la energía del número. Pero cuando tú ves que igual que puedes estar en el desequilibrio, que es donde normalmente te reconoces, ¿no?, y más en edad adulta, sí, que ya hemos vivido a sí, base de palos, también entiendes que el potencial, es verdad, sí, estamos sí, sí, estamos de taller, ¿no?, la mediana sí, edad. sí, sí, Entonces, claro, cuando tú descubres el potencial que tiene este número, te das cuenta que no solo de los extremos se vive. Y en ti está, evidentemente, con responsabilidad y trabajo, el ir al centro, porque puedes ir al centro, ¿no? sí, Y esto es lo que te brinda. Y ahí es cuando entramos en modo preventivo y gozamos más de la vida. Incluso sí, la numerología te puede brindar, Carol, el ver cuál es tu profesión ideal o este perfil de profesión. O sea, no es solo una herramienta de autoconocimiento. Compatibiliza relaciones. Imagínate tú, por ejemplo, tú con tu marido, es que nos queremos un montón, pero es que no hay manera, chocamos siempre, hay cosas que no somos capaces de resolver. Pues ahí se hace una lectura de dos cartas y luego claro, de tu color y el de tu marido se genera un color nuevo con unos números nuevos. claro, Y tienes herramientas, ¿no?, para sí, saber qué energía se requiere por parte de los dos para que esta relación funcione de otra manera. Igual que papás con hijos, colegas de total, trabajo, lo que sea. totalmente, sí, Porque todos sí, somos sí, compatibles, ¿no? ¿Te acuerdas que sí, esto una vez lo hemos hablado? sí, Es que yo no sí, soy compatible. No, no quieres hacer un trabajo para serlo, ¿no? sí, sí, Mm, sí, sí. mm, A mí me gustaba la astrología de pequeña. Fui a la biblioteca y conseguí
que entonces no existía Google, con una enciclopedia y con Mm, unas reglas sacar mi carta, mi mm, ascendente. Me mm. acuerdo el día que supe hacerme el ascendente, el enfado que tuve porque yo no quería ese ascendente. Me enfadé un montón y fui a un sitio que hacían y me dijeron, el ascendente, cuando me dice, es que tú eres ascendente Leo, digo que no, que yo quiero ser cáncer. Y me dice, pero Yo quiero elegir, ¿no? a ver, ¿por qué quieres ser cáncer? Digo, porque nací en Santander, pero si hubiera nacido en Barcelona sería cáncer. Pero en Santander soy Leo. Y me dice, pues lo siento mucho, pero tú eres Leo. Y digo, pues vale. Y yo no sé Sí. por qué pasó, ¿no? Pero yo estaba enfadada con el mundo, pero decía, ¿y por qué tengo que ser Leo si es un horóscopo que Claro, no ahí me está. resonaba? Como, no, como la imagen que tenías quizás de este horóscopo era más bien de rechazo, Sí, el ver que este horóscopo, ¿no? En calidad de ascendente está en ti, sí, pues a veces es eso. De entrada hay cosas que no nos gusta este espejo, porque al final por ejemplo, la numerología, digamos que es este subconsciente que está en ti, te lo pone en la mesa para que sí, pase a estar a tu uso y servicio, para que tú manejes estos hilos. Pero sí. eso no quiere decir que todo lo que veamos nos guste. Yo, por ejemplo, yo siempre pongo mis ejemplos cuando hemos dado charlas o hecho lecturas, primero Mm, para ver, para que el otro entienda que todo lo que sienta, todo lo que vea y aunque no le guste, ejemplo, yo tengo un número 11, que el 11 es un número que si no sabe poner límites o entra en irritabilidad y se pone nervioso e impaciente, puede, bueno, pues va a la violencia verbal. Que se entienda la violencia verbal, porque igual que pueden ser insultos, pueden ser gritos, puede ser aquella palabra justa, ¿no? En la llaga o puede ser una mirada fulminante. sí, Pero ¿qué pasa? Que yo he tenido muchos episodios así en mi vida, sobre todo de más joven, ¿no? Que es cuando hay esta energía que tienes que sí, aprender a sí, canalizar sobre sí, todo, ¿no? Pero era algo que cuando yo explotaba, que incluso me había llegado a marear, tú imagínate la subida, ¿no? El subidón que tenía yo energético, pero luego hay un rechazo hacia ti misma, porque dices, hostia, es que te das hasta miedo a veces y no te gustas y es algo que pesa. Cuando yo descubrí mi carta, el ver este número, el saber el significado del número, le pude poner entendimiento a esto que yo vivía. Y además de esta comprensión, de este salir de la culpa, ¿no? De la compasión hacia uno sí, mismo, te das cuenta que el 11 no solo es esto, que el 11 tiene otras cosas. Y este 11 claro, está en ti, en lo completo, ¿no? Entonces ahí sabes que te puedes reposicionar con esta energía. Porque la carta de numerología también te brinda esto. Igual que hay pilares, que es la posición, ¿no? Que decimos que te armonizan y entonces te da el chivato de, oye, si aplicas esta energía a diario, igual que te puede subir tu nivel de energía cuando estés bajito, cuando ya estás en plan olla express, te baja también, ¿no? La intensidad. claro, 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 pero es que también te muestra, Carol, que yo creo que para mí personalmente es lo mejor, estos frenos en la vida, estos limitantes, estas cosas que nos frustran, que estos son los que yo los llamo los que nos vienen de espaldas, de culete. Eso es como una carta invertida en el tarot. Quiere decir que la energía la tienes girada, pero en ti está ponerla de pie, ¿no? Entonces son claro, estos grandes aprendizajes, que es lo que me frena en la vida, esto de, ostras, ¿por qué me cuesta todo tanto? No llego nunca a puerto, ¿no? O es que esto me frustra, o este talón de Aquiles que es por donde nos rompemos, ¿no? Que ahí normalmente está el sí, trauma de la infancia. Cuando tú sabes todo esto, eso es como la luna. Sabes que la luna, según en la fase que está, tú sabes que la luna es redonda, pero tú ves un trozo, ¿no? Ves un sí, trozo de melón, ¿no? sí, Claro, la numerología te da la visión completa de esta luna. Entonces, claro, si tú claro, estás mirando con un foco concreto, estás viendo una visión limitada de este número y su energía. claro, Entonces, cuando tú amplías, esto ya es potencialidad que adquieres tú, ¿sabes? Entonces, esto sí, ya es, el número lo puedo poner a mi disposición. Yo claro, decido cómo utilizo toda esta energía, porque toda la energía está en mí, pero yo he venido aquí a vivirla así porque hay un aprendizaje. claro, Y esto con la claro. numerología lo descubro. Yo digo que es como muchas sesiones de psicología en una sesión, Sí, en una sí, sí, lectura. sí, 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 sí. Absolutamente. Mira, yo te lo comenté en su día, yo soy 30, sumo 30, pero para mí mi número es el 4, curiosamente, ¿no? Y dices, bueno, porque nació un 4, porque soy la primera hija de 2 cuartos hijos, la cuarta nieta, y digo, yo soy un 4, pero en realidad soy un 30, porque mi fecha de nacimiento suma 30.
que si lo reduces es un 3 y si no lo reduces es un 30. Es un 30 con base 3, el 33, este número maestro que te he dicho, que es un gran comunicador. Es el Ya, móvil, la comunicación sutil. sí, 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 sí. Y es aquello que dices, bueno, pues yo a veces decía, no me identifico con el número, pero porque te vas a la parte como más bonita, más, uy, yo ahí no llego, Exacto, que va. Y te quedas en la parte como que más abajo y dices, no, no, yo no puedo ser así, como voy a ser así si no llego, ¿no? Y exacto. a mí me encanta hablar y hacer esto me encanta. Y me decían, pero si es que tú lo haces, digo, no. Y me lo dijiste tú y me lo dijo más gente, ¿no? Y dije, ah, pues Sí, sí, sí. Pero sí, cuando uno se hace, a veces la propia etiqueta, ¿no? Nos posicionamos sí, en un cajón. Ayer, por ejemplo, el taller y las últimas lecturas que he hecho, es que es increíble, te das cuenta que es una herramienta veraz, porque digas lo que digas, que al final lo único que haces es describir el número, su energía y la posición que ocupa, ¿no? Cómo, sí, digamos, cómo trabaja en la persona, y es que sí, nadie no se reconoce. Porque además explicas, ¿no? Lo que te decía, la parte equilibrada, la parte cuando nos vamos a este extremo masculino más, ¿no? Más hacia afuera y el femenino que nos retraemos claro, más, ¿no? Y es que nadie, digamos, quedó en el sí pero no, al revés. O sea, la gente alucinaba porque parecía que les habías adivinado algo, ¿no? Que ni ellos mismos sabían. Y lo poquito que leímos, ¿no? Porque siempre en estas charlas hacemos luego ¿no? Les das este tip, ¿no? De la personalidad profunda para que vean que realmente hay muchos números, las lecturas suelen durar entre 2 y 3 horas porque se hablan de muchas cosas, es un viaje por el alma de la persona, pero cuando tú das esta personalidad, a lo mejor el cómo te emocionas, ¿no? Inclusive este talón de Aquiles, a la persona no puede no resonarle, ¿no? claro, Y ahí y yo pude ver una vez más la magia de esta herramienta, ¿no? Porque tú puedes pensar, puedes trasladar mejor o peor el mensaje de lo que es la numerología, ¿no? Por mucha pasión que pongas, igual la persona al final sí, pues no le acaba resonando, pero cuando tú le dices, estos números están en ti, que no es que seas números, pero estos te condicionan porque esta energía está en ti, y hablas un poquito, ¿no? De los números que tiene, ¡buah! Es que das en el botón exacto, en el botón exacto. Y es maravilloso. Entonces, claro, es que esto funciona sí o sí. Y es una herramienta maravillosa para entrar en esta línea, ¿no? En esta carretera, en esta autopista del autoconocimiento para el crecimiento personal. no se puede decir nada mejor ni nada. Bueno, solo llevamos 36 minutos, ¿eh? Sí que seguimos, no hay problema. Pero Sí, lo yo has por mi dicho parte. tan bien que esa que dices, Es que yo jolín, tengo que he también un conseguido. 33. Ah, vale, tú también eres No, y 30. sabes, a ver, es como todo, Carol. Yo siempre digo, como soy yo en general, ¿no? Sí, Yo me inicié en el Reiki, empecé con el auto Reiki, sigues con la familia, con las sí, 4 amistades, haces la maestría, sin pensar en que darías formación, pero al final es una herramienta que funciona. Pero primero la sí, testas tú. sí, Y como la testas tú y hay resultados, y la testas en tus más íntimos y hay resultados, ¿cómo no lo vas? Entonces, claro, a lo transmites transmitir. de otra manera. Y Porque te apasiona lo que descubres. claro, y piensa una cosa, la parte buena de la carta es, a mí la carta, o sea, yo la tengo a día. Como decimos en la academia, la carta te habla, porque además como tú sigues andando, sigues haciendo un camino. Digamos que Sí, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha de tu lectura, dices, ostras, vale, ahora entiendo esto, lo otro, pam, pam, pam. Y además, ahora sé exactamente quién soy, ¿no? Las energías que hay en mí. sí, Entonces ya sí, empiezas a hacer el camino de otra manera. claro. Pero además estás en constante alerta, en el buen sentido, la alerta de estar pendiente de, ¿no? Y te das cuenta al final, solo ves números, porque a mí me ha Sí, pasado, y sabes, estoy reaccionando desde este número, ¿no? Estoy pensando desde este, estoy hablando desde este. Pero es este constante chivato. Claro, primero ya andas de otra manera, pero al final también, y si hay que hacer más terapia, lo que dices tú, igual que podemos trabajar con los aceites esenciales, partes psicoemocionales, podemos trabajar con Reiki, ¿no? Para ir a equilibrios totalmente. y otros terapeutas que tienen otras terapias que funcionan muy bien, ¿no? También. También. Pero al final, si surge, porque siempre surgen cosas, un problema puntual, un Sí, problema de salud familiar, un conflicto en el trabajo, tú recuperas aquella carta. sí, Tú con quien te ha hecho la lectura o te vuelves a escuchar la grabación, que cuando hacemos lecturas las grabamos porque se da mucha información y además esto no es el continuo,
Pero claro, tú puedes llegar a hacer otra sesión y decir, a ver, necesito reposicionarme porque esto me ha desestabilizado, ¿no? Esto ha hecho que entre en modo supervivencia porque no, el nivel de estrés ya no es soportable en mí o no sé cómo tirar adelante, que es sí, como el tarot. Necesito poner luz, necesito el faro porque ahora mismo soy un marinero en alta mar con, ¿no? con una tormenta y no tengo luz, ¿no? Pues digamos exacto, que también son herramientas de reposicionamiento, te reconectan con la energía, cómo la estás vibrando en el momento y te recuerdan dónde puedes volver a claro, estar, ¿no? Por eso digo que es esta brújulita vital, que es este coach sí. constante, ¿no? Que anda en paralelo en ti. Mm, Y también se puede hacer para, tú tienes niños, mi hijo ya es mm. muy grande, niñas, perdón, Sí, dos lo puedes niños. utilizar para las niñas, ¿no? También puedes ayudar, supongo que a quizás la Claro, mayor que está en una edad más de elección de estudios ¿no? y Y tal, y la a la pequeña pues pequeña. ayudarla. Claro, igual que, por ejemplo, cuando hablamos de Reiki, decimos, ¿no? Que Reiki a los niños, ¿qué les ayuda? Pues a reconocer sus emociones, a reconectar con ellas, a gestionarlas, ¿no? A darles esta alegría. Si estudian, pues a darles concentración. Pues digamos que cuando tú coges esta herramienta a modo de decir, bueno, pues yo como papá, ¿cómo puedo acompañar a mis hijos sin querer cambiar a nadie, sino al revés? Sí, Descubriendo quiénes son en esencia y cómo vibran para hacer un sí, acompañamiento para que ellos vayan cuanto antes de la vida y estén en su centro, ¿no? Porque sí, por eso también es una herramienta preventiva. Claro, cuando yo sé, cuando hice las cartas a las niñas, cómo es una o qué números tiene una de ellas y los números que tiene la otra, dices, vale, entiendes muchas cosas y tienes muy claro comunicarte con una no tiene nada que ver con la otra, porque a lo mejor, por claro, ejemplo, mi hija es muy literal. Mi hija mayor, la adolescente, tiene un 22, que es un 2 más 2, es 4. El 4 es estructura, es métodos. El 4 es literal. Literal. A, B, sí, C, 1 más 2 son 3 y fuera de aquí, no me vengas con retóricas. Y yo a veces, que yo soy muy retórica, a mi hija yo me dirigía, le explicaba y decía, mamá, es que no te entiendo. Y yo pensaba, ostras, pues si más claro no se lo he podido decir. Cuando sé su carta, entiendo que ella es mucho más literal que yo. Entonces los mensajes hacia ella son diferentes que los mensajes que yo puedo dar a mi otra hija, porque vibra con otros claro, números. claro. La pequeña es un 11. El once tiene muchísima energía física y psíquica. De hecho, a un 11 no lo sigues. Pero un 11 tiene que aprender a canalizar este flujo de energía, porque Vivo son con uno. inagotables. Son, claro, son intensos e inagotables. Yo Sí, siempre pongo de ejemplo, ¿no? Que la charla de ayer también lo decía mi marido. Esta niña es hiperactiva, hay que llevarla al médico. Y yo decía, esta niña es un 11. Pero claro, ellos no me sí, sí, entienden. sí. Claro, porque por mucho que le explique, digo, a ella hay que enseñarle a que entienda que tiene muchísima energía, a irla apaciguando, a que canalice esta energía. Es un número que también cuando están en edad temprana, pues hay este caudal. Cuando van creciendo, pues aprenden a capear. Y ahí está el progenitor, ¿no? En este caso yo y mi Sí, marido. Claro, porque sabes cómo son, sabes cómo vibran, ¿no? sí. Sabes cuáles son sus comportamientos. Y esto es brutal, porque esto compatibiliza las relaciones. Igual Y que yo las con mi puedes marido. ayudar. Claro, claro. Mejoras relaciones de adultos y puedes hacer buenos acompañamientos. Yo una de las cosas que digo siempre, que de hecho ahora tengo pendiente, quiero hablar con la escuela donde va mi hija, porque me gustaría dar alguna charla ahí. Porque no solo los papás. ¿Te puedes imaginar, Carol, el regalo que sería que, por ejemplo, los profesores, aunque solo fuera la personalidad profunda y el punto débil de los niños, ¿no? Por dónde se rompen y cómo viven sus emociones, que supieran de los niños a grosso modo? Tú no puedes Sería, tratar a todos los niños por no, igual. Por eso hay no, estos desequilibrios muchas veces. Tú imagínate qué herramienta saber con qué personajillos vas a tratar. Lo que te decía, ¿no? Si a uno le totalmente. tienes que ser más literal, si el otro es más sutil, si uno pues va solo porque tiene este uno que primero lo quiero probar todo yo solo, si uno necesita siempre estar acompañado porque entiende todo que con un socio es mejor, Sí, ¿me explico? sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. son herramientas que van bien en todas las áreas. Por ejemplo, recursos humanos de una empresa. Si tú haces, igual que haces una entrevista y hay un psicólogo contratado por la empresa que Sí, hace una parte de la entrevista para ver cómo es esta persona, sí, si este psicólogo puede leer la carta de esta persona, laboral, ¿no? claro, Cómo es en esencia, cómo se movería en el trabajo, claro. cuál sería el rol
mejor para esta persona, ¿no? Para que realmente sacara lo mejor, sería sería genial genial. eso. O tú que contratarás a alguien para la tienda, ¿no? Sí, Pues, sí, por ejemplo, sí, si sí, sí, necesito que sea sí, alguien que me lleve los números o alguien pues que sí, sí, decore los escaparates, sí, buscarás un perfil de persona, a lo mejor más creativa y más de decoración para los escaparates, pero alguien más contable, no más de números, más cuadrado, más de orden para otras tareas, ¿no? sí, Entonces, al final, esto es una herramienta para todo el mundo. pues sí, es maravillosa. A mí me hubiera encantado hace unos años cuando mi hijo era pequeño, porque fue un niño, es un chico muy inteligente, Mm, sobradamente inteligente, y son muy complicados de manejar, porque los sí, niños que van justos, van justos. Yo tenía un hermano que le costaba, pero los que van sobrados no hay herramientas para ayudarles no. y se tiran, los tienes que tener con el resto que a veces se los miran como diciendo, uff, uff, y dices, bueno, pues Porque entran en educar tono a marginal, un... ¿no? Se sienten marginados y los marginan porque acaban Bueno, siendo los él no, raritos. porque era muy, él supo hacer, él acepta mucho la ironía, usa mucho la ironía para, desde muy pequeño y si le decían algo, pues él lo tomaba muy bien, ¿no? Porque si Mm, alguien, un día él lloró porque había sacado un 9,5 y le dijo uno, Jolín, dice, yo tendría que estar llorando porque he sacado un cero, dice, yo si sacas un cero, dice, yo en tu lugar, dice, no te rías de mí, yo he sacado un 9,5 y me frustra, pero tú de qué te ríes, que has sacado un cero y estás contento. Y dije, bueno, pues no le tengo que ayudar en nada, él se sabe espabilar solo, pero hubiera sido maravillosa esta herramienta para, bueno, haberlo podido ayudar mejor, ¿no? Pero llega sí, cuando porque, llega. claro, no, no, totalmente. Pero yo, por ejemplo, en mi hija mayor, ah, al entender sus números, así como es una persona muy madura y muy diligente en muchas cosas, pero había esta parte más emocional que a mí a veces me costaba detectarla, ¿no? Y yo Sí, ahora he entendido que sus números, ella es muy hermética, le cuesta mucho expresar las emociones, le cuesta mucho reconocer a veces que no tiene razón, etcétera. Y además tiene muchos momentos que le gusta ir a su bola y estar en este punto de soledad, ¿no? Claro, cuando tú entiendes todo esto, digamos que intentas que encauce, ¿no?, la expresión de las emociones de otra manera, porque según como se lo claro, digas no puedes bloquear más. sí, Respetas estos momentos que ella quiere estar sola, porque por ejemplo a veces me dice, no mamá, quiero irme, voy a mirarme chándals que me tengo que comprar uno. Digo, ¿quieres que te acompañe? Y dice, no, 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 quiero ir sola. En otro momento piensas, ¿seguro que vas sola? O no me estás engañando y estás quedando con tu novio, por ejemplo, ¿no? Pero te genera una incomodidad porque piensas, a ver si es que pasa algo. No, ahora simplemente es que yo sé que ella necesita estos momentos. Igual que yo tengo el número 9 en mi emocionalidad, digamos, y el número 9 es un número que le encanta su libertad, necesita sentirse libre en todos los aspectos de opinión, de expresión, libertad financiera. Es un número también pues, que sufre si sufre el mundo, lo que es la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el aire, etc. Y también es un número muy ermitaño. Y me voy al claro, tarot, ¿cómo no? Que claro, es el ermitaño. El claro, ermitaño es un número que su soledad, buscada o no, es para cavilar, es para hacer alquimia. Es una cavilación, además, muy profunda, ¿no? De pienso y repienso, pero no es me enrulo en lo mental para no dar soluciones, no, es porque sí, le gusta estar solo, porque tiene una parte del camino que le gusta hacerlo solo. sí, Claro, por ejemplo, cuando tú lo sabes, te entiendes. Yo, por ejemplo, si estaban todos en casa, pues yo me iba a andar. O si mi marido decía, va, que me llevo las niñas, que voy a ver a mi madre. Digo, buah, esta es la mía. Mi marido ahora, al saber todo esto, fíjate cómo cambia el discurso. Me dice, me llevo a las niñas y así estás tú y haces tus cosas. Él es claro, consciente que Sara requiere de estos momentos de soledad. Y no pasa sí, nada. no, Al principio él no lo entendía, parecía que yo no quería ir con ellos, ¿me explico? Que yo no estaba en comunión con ellos, como que iba un poco aparte. No, es que hay momentos para todo y además a mí este número, por otros números, porque todos van entrelazados, pues me requiere esto, estos claro. momentos míos de soledad. Y a veces pongo música, otras no, otras me hago una sesión de Reiki, otras medito y otras simplemente, ¿me explico? No, claro, sí, 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 Claro. Y eso es lo que armoniza las relaciones.
en general, pero sobre todo la relación contigo mismo. Que es la más importante de todas. Absolutamente. Y la que menos conocemos, porque nos enseñan a cuidar al vecino, por decir algo, a tu hermano, a tu no sé quién, pero no está bien decir yo me cuido, necesito parar, descansar, no hacer nada y desconectar, y eso parece que está mal, ¿no? Yo Absolutamente. cada día, sí, bueno, si necesito un rato, a mí también me gusta estar sola. Entonces, bueno, como ahora estamos los dos solos, pues uno se va a una habitación y el otro se queda en el otro. Claro, Y estamos así tranquilos, ¿no? Porque los dos también necesitamos nuestro rato de exacto. independencia. Y esta herramienta te puede ayudar a no discutir. Lo que dices tú, a... Porque yo creo que o sea, lo bonito a veces, aunque os le veis bien, el hecho de saber exactamente cómo es el otro, que lo puedes intuir, ¿no? Y más cuando hay años de Sí, convivencia y además si son relaciones de muchísima comunicación verbal y de expresar, ¿no? Cómo sí, somos, los sentimientos, etcétera, evidentemente todo es más fácil, ¿no? sí, Pero en general, el saber cómo es el otro ya te brinda muchísimo, sí, muchísimo. sí, Yo, por ejemplo, esta semana que he hecho un par de lecturas, ¿no? Y además en el taller, en la charla de ayer, las tomas de conciencia hace que la gente llore. Es como una liberación emocional, mira qué bien. porque según aquello que están viviendo, con la emoción que lo están viviendo y el sufrimiento que lo están viviendo, cuando pones, ¿no?, cara y ojos con estos números y estas energías, hay una toma de conciencia y automáticamente hay esta liberación emocional y entra paz, Qué porque bien, ya ves o sea, ves aquello mismo, pero con otra perspectiva. claro. Y por eso digo, por eso ves que es una herramienta veraz, porque ayer lo tuvimos en la charla, pues una de las participantes, ¿no? Fue decir pam, 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 y automáticamente se empañan los ojos y dice, ¡buah! Y automáticamente le explicas que hay otra, porque si digamos que cada número, por ejemplo, un Sí, número es el rojo, igual que tienes el rojo más pálido, tienes el rojo más intenso, ¿no? Esta es la claro, basculación que puedes llegar a hacer con el número. Pero si ella está viviendo, por decir algo, en la palidez del número, pero le enseñas toda la otra, ¿no? Todo el otro recorrido, claro, primero toma conciencia y luego dice, ups, yo puedo estar ahí. Y claro, automáticamente das estas pequeñas herramientas para pues darse el autorreconocimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hay este 3, ¿no?, que no me doy valor y aún estando muy formada, pues oye, ponte los títulos donde los veas. Mírate estos títulos, que esta es tu formación para que te reconozcas tú misma donde has llegado, ¿no? Y que nadie, aunque te diga que eres tonta, te haga sentir como tal y detone este talón de Aquiles, ¿no? Porque este 3 estaba ahí en el talón de Aquiles que duele mucho, ¿no? Porque o yo no me sí, creo inteligente o los demás no me consideran inteligente. Y cada vez que vivo una situación de estas, aún estando en una edad adulta, yo sí, me detono, sí. ¿no? Eso Entonces, me claro, pasaba a mí, sí. ahí está. Entonces, cuando hay esta toma de conciencia, pero también sabes que este 3 es el que rellena el disco duro, que tiene esta intelectualidad y que además le gusta aprender y que sabe, tú te vas a la potencialidad del 3 y Sí, confías en el 3 y sí, automáticamente, pues eso, ¿no? Te empoderas, recuperas tu poder personal, tu autoestima, te reconoces tú y aunque te digan, bah, eres tonta, pues tú piensas el tonto, eres tú. ¿Me explico? Ya no totalmente. detonas, porque te No, no. reposicionas, ¿no? Y Sí, sí, entiendes que sí. hay más energía, no solo esta parte más oscura, ¿no?, que vivimos. Y es alucinante, porque realmente es lo que me decía ayer que hablaba con mi suegra de esto, ¿no? Dice, entonces, dice, Sara, por lo que me estás explicando de la numerología y de una lectura de cartas, es como una sesión de psicólogo. Digo, pues la verdad es que si lo miras así es verdad. Sí, Y en vez de hacer tantas preguntas, es más una radiografía, ¿no? Es tu claro, radiografía energética que si te la pongo en la mesa, ya de entrada dices, vale, ahora entiendo, claro, ahora sé claro. cómo manejarme en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y sería, es maravilloso porque saber, a ver, yo ahora ya no, pero hubo una época que antes me había una imagen cuando decías, cuando te ibas al lado malo del 11, ¿no? Eh, Al lado oscuro del 11, ¿no? sí, pues yo me ha venido la imagen de una niña dándole palos a una piñata a lo bestia, pues sería eso, ¿no? Mi marido es 29, pero sumado es 11, entonces sí que a veces, bueno, y yo he estado a veces que me peleaba hasta con mis sombras si lo hubiera visto. Total. Y ahora no.
y ahora no. Ahora sé calmarme y aunque a veces te salen los piquitos de orgullo, dices, bueno, baja un poco, cálmate y no pasa nada. Pero en otra época dices, parezco un vampiro, me salto por todo, ¿no? Exacto. Porque Y el, reaccionamos. Somos de exacto, mecha corta porque vivimos como podemos, pero cuando hay esta conciencia, ya accionas, ¿no? Y si sí, ves que estás en modo reacción, ¿no? Como ya para salir a la carrera, es lo que dices tú, respiras y dices, a ver, baja esto, que sé dónde estoy, sé hacia dónde puedo ir, pero yo lo puedo controlar, ¿no? Yo lo sí, puedo manejar. sí, Y esto, de entrada, respiras de otra manera. totalmente, 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 sí. Es maravilloso. La Mm. numerología es maravillosa, a mí es que me encanta. Sé que también con los nombres se pueden hacer números, porque alguien me lo explicó una vez, que Es que de sí, tu nombre sí, también se podía hacer, pero lo oí una vez, ¿eh? sí. No, Yo no sé inclusive si es la numerología en base 9. Me estoy arriesgando, ¿eh? No, no querría que esto fuera como un decreto, pero creo que la numerología en base 9 también contempla el nombre completo, porque creo que cada letra también tiene un número. sí, creo Entonces que los sí. cálculos son más. Igual que, por ejemplo, la astrología te piden también la hora y te Sí, piden, digamos, dónde has nacido. sí, En numerología en base 22 preguntamos la hora, pero no la contemplamos para el cálculo, porque, por ejemplo, si has nacido entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, como estás en transición de 2 días, también puede haber dos cartas. Entonces, normalmente se hace la lectura de lo que se supone que es la carta oficial, pero puede ser que la persona no se reconozca, porque está en esta transición de dos cartas. Entonces, realmente es gente que tiene dos cartas, ¿sabes? mi Pero no se, hermano, pero no se cuenta, digamos, a efectos de claro, cálculo, solo para tener claro si puede o no puede tener dos cartas, claro, claro, mi ¿sabes? Igual, hermano le pasaba, sí, sí, nació a la 1:30 de la madrugada ahí está. y del día siguiente y durante años hasta como entonces no teníamos DNI Mm, hasta que nos llegó la partida de nacimiento no supimos que había nacido el 29 de enero. Él celebró el 28 de enero 12 años y los 13 ya fue a partir del 13 fue el 29 porque no se y ahí sabía. realmente a veces hay estos problemas de identidad, que se entienda bien, ¿no? Porque hay gente que a veces pues no se acaban de reconocer o lo que sea, porque realmente a lo mejor estás en una energía cuando se supone que tendrías que estar en otra, porque si tú ya crees que has nacido un día y luego resulta que con los años descubres que es otra, Sí, sí, pues sí. esto al final son desajustes, ¿no? Yo nací a las 9 de bueno, entre las 8:30 y las 9 porque me dijeron en casi todo, mi madre me dijo a las 8:30, en algunos sitios a las 8:30, pero en un papel ponía a las 9. Digo, bueno, más o menos, ahí sí que es muy poca la diferencia y no cambia casi nada, En ¿no? Dices, bueno, numerología no, en numerología en base 22. En astrología yo creo que son pequeños cambios, pero supongo que si son tan precisos y con tantos datos es porque sí que se tiene en cuenta esta media hora. Pero bueno, supongo que también hay aproximaciones. sí, En esta numerología al final lo que importa es la fecha. A partir de aquí se dispone el mosaico de números con los cálculos. Y lo que he dicho antes, digamos que la hora en sí es para posicionar y tener claro si la persona dispone solo de una carta o realmente hay dos cartas. qué bien. ¿Y cómo te pueden encontrar? Aparte de la tienda, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te llamas? En, Y aquí en Instagram y en... bueno, en Instagram pues ya es el Sara.terapias naturals y a través de ti también. Estoy en la cooperativa de terapeutas como Sara Morillas y estoy también en la Federación Española de Reiki como maestra federada, que ahí también por el nombre y por el apellido se me puede encontrar. Muy bien. Los datos están a disposición, tanto en las dos páginas web como aquí en Instagram. Así Qué bien. que quien quiera saber un poquito más de la numerología, Exacto. quien sea un valiente y Sí, quiera realmente saber quién es para manejar la vida ya, digamos, desde, ¿no? desde la propia conciencia, sí, responsabilidad y desde la autogestión de vida, aquí estamos, ¿no? Carol, claro que o sí, directamente que contacten contigo o que contacten conmigo y hagan un totalmente. viaje maravilloso por el alma, Pues ¿no? sí, la verdad es que Y sí. sí. Y bueno, Carol, tenemos pendiente la tuya, ¿eh? Bueno, esa será final de No, carta, no, no. dices, de Claro, carta. Sí, claro. Sí, 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 la sí. tenemos pendiente, sí, La sí, tenemos sí. pendiente. Sí, Que sí, siempre porque en casa del así, herrero, cuchara de palo. No, no, no. Aquí hay que hacer una no, carta sí, sí, común. sí, 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 hay que hacerla, porque así
veré yo cosas y entenderé cosas de que estos días absolutamente. ayer me pasé media tarde haciendo números con la calculadora, sumando el mío, el de mi hijo, todos, y yo decía, jolín, me suman todos 30, me sumaron un montón de personas 30, digo, corcho, Para que te reconozcas con el 30 y dejes de descansar al 4. ¿será eso? ¿Será Quizás eso es que eso. deje? Seguro que sí, pero incluso con gente que dices, jolín, son 30. Mm, pero bueno, Bueno, eso igual es, va por ahí el tema, Carol? Igual va por ahí el tema. yo Para que tengo reconozcas este 30, este este 30, 33. sí, Sí, pues sí, pues sí, sí. Ya lo veremos en tu lectura, eso, a ver por dónde va el sistema de creencias y las autoetiquetas que a veces nos ponemos. seguro, seguro que hay muchas por ahí. Pues muchísimas gracias, De Sara. nada, tía. Ha sido un placer, de verdad. Y bueno, hasta la Igualmente. próxima charla, Eso, que hay muchas charlas por venir, pues ¿verdad? sí, claro que sí. Venga, muchísimas A ti, gracias. a ti, Adiós, un abrazo. adiós.